Hola amigos. La situación de Occidente, intelectualmente ya es insostenible. Vamos a conocer el típico galimatías, de cómo nadie sabe, a qué juegan nuestros políticos, diciendo una cosa y la contraria cada 5 minutos. Y esto está repercutiendo en el espectro social de todo el planeta, porque el empecinamiento no es un buen consejero. Y repercute en nuestro estado de ánimo y en todos los aspectos de nuestras vidas, porque no nos podemos quitar de la cabeza que las decisiones que la OTAN pueda tomar bajo los efectos del empecinamiento y del devastador apoyo a unas burguesías que están totalmente fuera de la historia venidera. No hay sitio para ellas en el futuro que se acerca. Y las decisiones que decidan tomar, pueden mandar al mundo a la mierda con todos nosotros dentro. Ayer ocurrieron muchas cosas que avalan que el enfrentamiento con Rusia puede terminar muy mal. Desde anoche parece que se están registrando ataques masivos de misiles rusos en todo el territorio de Ucrania, y se dio a conocer que Rusia entregará a Bielorrusia misiles Iskander-OTR con carga nuclear. Vamos a ver a quién tenemos que hacer caso, de cuáles son las verdaderas directrices de la OTAN y hasta dónde están dispuestos a llegar en esta guerra, suponiendo que alguien sea capaz de desentrañarlas. Estados Unidos está listo para apoyar cualquier posible solución diplomática al conflicto en Ucrania, así lo afirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. En una conferencia de prensa en vísperas de la cumbre del G7. Llama la atención que hace un par de meses Estados Unidos no veía otra salida al conflicto, salvo en el campo de batalla. Parece que los éxitos de la Federación Rusa en este mismo campo de batalla han hecho que los Estados Unidos entren en razón y están insinuando abiertamente negociaciones, lo que significa que están incitando a Ucrania a aceptar las condiciones de Rusia y capitular. A su vez, el teniente coronel estadounidense Daniel Davis, dijo en Fox News que la situación en Ucrania es asombrosamente favorable para Rusia. No hay razón racional para esperar que la guerra pueda cambiar, porque Rusia está avanzando metódicamente y destruyendo las fuerzas militares ucranianas en Donbass. No solo tomando territorio, sino destruyendo su capacidad para defender el país en cualquier otro lugar, dijo. E incluso la cantidad total de todas las armas que prometimos proporcionar es mucho menor, es apenas una 10ª parte de lo que sería el mínimo necesario. Y si solo observa estas dos cosas, entonces no hay un camino racional hacia la victoria para Ucrania, enfatizó el teniente coronel Daniel Davis. Ahora vamos a escuchar a otro pez gordo de la administración imperial, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense John Kirby, subrayó que Estados Unidos quiere ver la integridad territorial de Ucrania totalmente restaurada, pese a que Kiev sufre pérdidas territoriales y bajas militares a diario. Zelensky es quien debe determinar cómo será la victoria. Washington insiste en que Ucrania dicte los términos de paz en el conflicto. Los suministros de armas estadounidenses a Ucrania ayudarán a Kiev a determinar los términos de un futuro acuerdo de paz con Rusia, aseguró este viernes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kirby. Washington se está preparando para lo que podría ser un conflicto prolongado, mientras algunos líderes occidentales han sugerido que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, debería ceder algunos territorios a cambio de la paz en su país, afirmó el vocero en declaraciones a la emisora Voz de América. Al iniciar el 5º mes del conflicto en Ucrania, las fuerzas rusas junto con las milicias de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk siguen tomando el control de los territorios antes ocupados por las fuerzas ucranianas en Donbass. Mientras tanto, Kiev ha admitido recientemente que está perdiendo hasta 1000 soldados al día. Pues pese a la complicada situación, John Kirby insistió en que Ucrania puede seguir luchando y determinar el desenlace del conflicto. Por supuesto, queremos que Ucrania tenga éxito en el campo de batalla, y queremos que tengan éxito en la mesa de negociaciones, cuando se llegue a eso, señaló Kirby. Ahora mismo no estamos en esa fase. Pero creemos que es el presidente Zelensky quien debe determinar cómo será la victoria. Nuestro trabajo es asegurarnos de que tenga las herramientas disponibles para hacerlo de la manera más eficiente y efectiva, dijo. Estados Unidos ya ha prometido casi $54.000 millones en ayuda militar y económica directa e indirecta a Ucrania,
y su último envío de armas por valor de $450 millones incluye 4 sistemas de artillería de largo alcance. Esto ha sido motivo de preocupación de algunos políticos occidentales de que puedan ser utilizados para lanzar ataques a territorio ruso, suponiendo un conflicto más directo con la OTAN. Al respecto, Kirby indicó que son propiedad ucraniana, y ellos determinan cómo van a utilizarlos. El portavoz recalcó que Washington quiere ver la integridad territorial de Ucrania totalmente restaurada, lo que para Kiev implicaría reasumir el control sobre Crimea, que votó a favor de unirse a Rusia en 2014. Varios líderes militares y políticos ucranianos han declarado que utilizarán las armas suministradas por la OTAN para hacer exactamente esto. Kirby y otros funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono han dado a Ucrania carta blanca para hacer la guerra como consideren oportuno. A pesar de que otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos han pedido, al parecer, moderación. Y para terminar, este galimatías dejó esta auténtica joya, que para los españoles no podría ser para menos que precisamente sea nuestro ministro de Exteriores español, que ha dicho ni más ni menos, que la OTAN nunca se ha planteado el tema de la pertenencia de Ucrania a la alianza. No me digáis que no es pintoresco. Si es que es más majo. Los países miembros de la OTAN nunca han discutido la membresía de Ucrania en la alianza, este tema no está en la agenda en este momento. Así lo aseguró el canciller español, José Manuel Álvarez, según informa Diario Conservador El País. Esto no se está discutiendo, esto nunca ha estado en la mesa de negociación, no se está discutiendo ahora, dijo. Según Álvarez, que así se llama el angelito, la Alianza del Atlántico Norte está lista para expandirse con Finlandia y Suecia, pero no considera a Ucrania como candidato. Y a todo esto. La cumbre de la OTAN se celebrará en Madrid del 28 al 30 de junio. Se espera que se tome una decisión sobre el nuevo despliegue de fuerzas de la alianza en Europa, y se apruebe un nuevo paquete de asistencia a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará en las conversaciones por videoconferencia. Y los rumores que se oyen por aquí en España, es que tienen intención de declarar a Rusia como el mayor peligro para la humanidad. Los países de la Unión Europea, bajo la atenta supervisión de los Estados Unidos, se colocaron con confianza en posiciones antirrusas. Sin embargo, sus planes para destruir la economía de Rusia colapsaron. Y no lo digo yo. Lo dice una publicación estadounidense que para ellos es autorizada. Es el New York Times, que dice que los estados europeos están conmocionados por lo lejos que han llevado sus interminables restricciones antirrusas. El New York Times dedicó un artículo completo a lo que estaba sucediendo, al que trágicamente llamó la alianza liderada por Estados Unidos enfrenta decepción y dolor debido a las sanciones contra Rusia. En el material, los analistas enumeraron el precio que tuvieron que pagar por la rabiosa rusofobia. Por ejemplo, los estadounidenses comunes ahora se ven obligados a desembolsar grandes sumas de dinero en energía. Al mismo tiempo, la Federación Rusa solo aumenta sus ganancias por la venta de recursos energéticos. Los expertos explicaron que una situación tan deplorable para los países occidentales se ha desarrollado debido a una evaluación incorrecta de la estabilidad de sus economías. Resultó que tanto Europa como América son muy vulnerables a la presión económica. Además, tan desagradable estado de cosas ha provocado un grave descontento entre la población de los países de la Unión Europea. También ha comenzado la ebullición de las masas en los Estados Unidos de América, lo que puede afectar los futuros procesos electorales en los estados occidentales. Si alguno de vosotros es capaz de descifrar este galimatías, por favor ser amables y mostrarnos el resultado en los comentarios. Yo es que ni me atrevo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.